Queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor, y hoy meditamos la palabra de Dios correspondiente al segundo domingo de Cuaresma. Este tiempo de gracia, este tiempo de oración en el que poco a poco vamos avanzando. Y hoy queremos reflexionar sobre la palabra de Dios correspondiente a este domingo de Cuaresma. Ustedes, me imagino que a esta hora ya han leído las lecturas correspondientes a este domingo del tiempo de Cuaresma, donde yo he querido reflexionar sobre esta palabra de Dios que hemos escuchado y he querido ponerle como título El esplendor de Dios en el hombre. Y hemos escuchado lo que nos dice la primera lectura. Esta primera lectura que nos habla sobre la vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios. A primera vista, queridos hermanos, parece que volvemos a los principios del Génesis, donde Dios parece creando desde la palabra. Hay un nuevo comienzo y eso se da porque hay una ruptura. Esa ruptura que prácticamente nosotros como seres humanos cometemos continuamente con Dios. Cuando faltamos a la caridad, cuando faltamos al amor, cuando faltamos a hacer el bien. Por eso se da esa ruptura y por eso el Señor nos recuerda que somos su propiedad, nos recuerda que somos de Dios, que no nos mandamos solos, sino que dependemos de Dios completamente, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos recuerda que Él es nuestro creador y Él es el que nos ha llamado, como llamó a Abraham con esta vocación específica, ¿no? Con estas lecturas que hemos escuchado, donde al final se nos recuerda la llamada que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Tres son los valores que hay que dejar, los que hemos leído hoy en esta lectura. Dios le da un mandato, le hace una llamada también a Abraham y tiene que dejar algunas cosas, ¿no? Abraham tiene que dejar la tierra, tiene que dejar la parentela y tiene que dejar su casa, la casa de sus padres, donde convivió, donde estuvo por mucho tiempo, ¿no? Entonces el Señor le llama a una vida nueva, le llama a una vocación específica. El Señor también lo hace con nosotros. Hay que empezar una nueva vida. Si no la iniciamos, pues obviamente no tendremos una nueva vida. Vamos a estar siempre aferradas a nuestra vida antigua, a nuestra vida de pecados, a nuestra vida de cosas que no nos hacen nada bien en nuestro itinerario de conversión. Entonces tenemos que comenzar una nueva vida para poder lograr tener esa vida nueva. Pero hay que tener un inicio para eso. Y eso es el encuentro con el Señor, al que nosotros estamos llamados, ¿verdad? El encuentro con Dios es la vida de cada uno cuando comienza a hacer una nueva aventura que es siempre abierta. Parece que tener un encuentro con el Señor parecería a simple vista que es una locura. Sin embargo, es una aventura que está siempre abierta para el hombre, ¿no? Por eso es Dios que viene a visitar al hombre. Es Dios que refleja al hombre la misericordia, la fidelidad que Él tiene para cada uno. Hay que caminar hacia dos cosas importantes, como la de Abraham, ¿no? La primera de ellas es la madurez y la otra es la plenitud. Tenemos que empezar a tener una madurez en nuestra vida cristiana para que podamos tener plena felicidad, para que podamos tener plena vida de gracia, para que podamos tener una plena comunión con Dios. Todos hemos recibido una llamada para dejarlo todo, una llamada de fe para vivir en esta gracia de Dios, una llamada de fe para tener un encuentro con el Señor, una llamada de fe para saber entablar una alianza con Dios. Otra de las cosas que tenemos que dejar es arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que dejar nuestros pecados, hay que dejar nuestras ataduras, hay que dejar aquellas cosas que no nos hacen nada bien y que nos atan y que no nos dejan avanzar en nuestro camino de conversión. Hay que arrepentirnos de esas cosas que no hemos hecho bien en nuestra vida
y que nos han alejado de la gracia de Dios y que no nos dejan entrar en esta comunión con Él. Entonces tenemos que arrepentirnos y comenzar a obedecer. Es lo que hace Abraham, el padre de la fe, comienza a obedecer. Ha recibido un llamado de Dios y responde con fe ante ese llamado de Dios. Se arrepiente de aquellas cosas o de aquel tiempo en el que quizás no siguió a Dios y no quiso escuchar la voz de Dios, pero se arrepiente y comienza una nueva vida. Comienza, ¿no? Y obedece. Esa es una de las cosas importantes en el camino de la conversión, la obediencia. Abraham dejó todo para seguir la palabra de Dios, pero también va en busca de Dios, donde hay más hombres, donde hay mujeres que también están buscando a Dios. Es un mensaje de fe, ¿no? Encontrarse con el Señor, buscar al Señor, pero también buscar a Dios en el hermano que sufre, en el pobre, en el que pasa necesidad, en el que tiene situaciones concretas en su vida, donde también aspira a buscar a Dios. Entonces, también nosotros, queridos hermanos, aprendamos a seguir la palabra de Dios. Escuchemos la voz de Dios, pero también aprendamos a seguir su palabra. Eso es el seguimiento a Cristo como discípulos suyos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, como discípulos de Dios Padre, aprendamos nosotros a saber seguirlo a Él. La dinámica de la vocación es ir de un lugar a otro y no descansar. A nosotros también nos toca en nuestra vida espiritual ir de un lugar a otro para tener un encuentro con el Señor, salir de nuestra comodidad, salir de nuestros pecados, salir de nuestras esclavitudes, salir del pasado en el que hemos quedado anclados, ¿no? Salir, cambiar de lugar. Y eso no nos permite a nosotros descansar, ¿no? Porque cuando descansamos nos relajamos, nos quedamos ahí mismo cómodos, nos quedamos en el mismo lugar sin querer hacer mayor cosa. No queremos esforzarnos un poco, ¿no? Y la dinámica de la vocación es salir, ir de un lugar a otro y no descansar jamás para poder estar en plena comunión con Dios, para tener una madurez de fe. Esa dinámica nos llevará a caminar, salir de donde estamos, ¿no? Ponernos en pie, levantarnos y comenzar a caminar. Abraham lo hace, camina, recibe un llamado de Dios y empieza a caminar. Va por mucho tiempo habitando de tienda en tienda, de lugar en lugar. Él prácticamente va abriendo su propio camino para el encuentro con el Señor. ¿Pero en qué se fundamenta? En Dios mismo, en la palabra de Dios. En esa palabra que recibió, deja todo, vete. Tendrás una nueva vida, tendrás una nueva familia, tendrás muchos hijos, le dijo Dios. Y Abraham responde ante esta palabra, ¿no? Entonces se pone en camino, va viviendo de la providencia de Dios, habitando y acampando donde Dios se lo vaya estableciendo. Va forjando su propio camino, pero el guía es Dios. Por lo tanto, esta es la vocación para nosotros, saber vivir en la palabra de Dios y que también abramos un campo de esperanza para los demás, que también vienen a querer tener este encuentro con el Señor. Queridos hermanos, escuchemos esta voz de Dios que nos invita a seguirlo a Él y salir de nuestras comodidades. San Pablo, en la segunda lectura que leemos a Timoteo, nos recuerda que Dios es el que nos llama y nos ilumina. Hemos sido llamados para vivir en la santidad, llamados para algo, ¿no? Caminar, como lo hace Abraham, es comenzar una vida en santidad, donde nos arrepentimos de nuestros pecados, donde nos reconciliamos con Dios y aprendemos y comenzamos a llevar una vida en la santidad. También llamados a escuchar al Señor en la Asamblea Santa. Cada vez que participamos de la Santa Eucaristía, cada vez que participamos de los sacramentos, como miembro de una Asamblea Santa, también el Señor nos está llamando y nos está iluminando la vida, porque sabemos escuchar a los hermanos, porque sabemos escuchar al que nos corrige, al que nos alienta, al que nos da un consejo, ¿no? Y con esa asamblea aprendemos a escuchar a Dios por medio de su palabra. Y eso lo hacemos cada vez que nos reunimos en el templo de Dios, escuchar su palabra y vivir en la Eucaristía, el sacramento por excelencia, el sacramento que es el centro de la vida del cristiano. Realmente, en el fondo, Dios y San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está recordando que es una llamada a vivir en la comunidad y una llamada a vivir en la comunión. Entonces no perdamos nosotros
esta llamada que Dios hace para nosotros y que San Pablo nos la recuerda, ¿no? Entonces hoy debemos preguntarnos nosotros si estamos iluminados realmente en nuestra vida. Dios nos ha llamado, pero ¿de qué nos estamos iluminando en nuestro camino de conversión? Nos hemos quitado el velo de nuestro corazón, aquel velo que no nos dejaba ver la gracia de Dios, aquel velo que nos estorbaba y que no nos impedía estar en la gracia de Dios, que nos alejaba de este amor tan grande de Dios. Lo hemos quitado, con la llamada de Dios lo hemos quitado y hemos puesto a Él en el centro de nuestra vida, ya que solamente ese velo es posible quitarlo con Cristo, cuando venimos a la iglesia a reconciliarnos con Él, a pedirle que nos perdone nuestros pecados. Ese velo también lo hemos quitado cuando hemos comenzado a caminar, cuando hemos empezado a vivir en la verdad y cuando hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. San Pablo nos recuerda que Dios nos llama a estar iluminado por medio de varios aspectos. El primero de ellos es por los mandamientos. El segundo, iluminados por el Espíritu Santo. También el tercero dice que estamos llamados a ser iluminados por medio del consejo de los santos, ese testimonio de los santos que tan importante es para nosotros también. Y luego también hemos sido iluminados por la razón, esa razón que nos hace discernir cuando estamos actuando mal, cuando estamos actuando bien. Y cuando actuamos mal nos invita también a arrepentirnos, ¿no? Y a reconciliarnos con Dios. Y también las señales que nos va dando en cada momento de nuestra vida. Ahí el Señor nos ilumina, porque nos enseña a vivir en su voluntad, nos enseña a vivir prácticamente en el plan que Él ha forjado para cada uno de nosotros. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos pone de manifiesto lo que Dios hace por cada uno de nosotros, ¿no? Su rostro se resplandecía como el sol, dice en este relato de este Evangelio. Ir a la montaña significa que Dios que se revela con Cristo. Por eso, queridos hermanos, hoy que estamos en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos lleva a la montaña porque se quiere revelar en Cristo. El Señor Jesús quiere revelarse, quiere enseñarnos el amor del Padre, quiere enseñarnos la luz de Dios, quiere enseñarnos la elección que Dios hace por nosotros. Y Él solo puede hacer únicamente Él cuando se revela, ¿no? Con estos 3 hombres que había subido a la montaña, se revela a ellos. Entonces, también el Señor se revela a nosotros, nos hace subir a la montaña. Y esa montaña es la oración. Esa montaña es el ayuno. Esa montaña también es la limosna. Por medio de la oración, ese es el lugar en el que subimos nosotros a la montaña y el Señor se revela y resplandece su rostro sobre nosotros. Esa montaña que también es del verdadero encuentro con Dios. Cuando hacemos una oración auténtica, cuando hacemos una oración desde el corazón, es Dios que se revela a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, su Hijo. Esa montaña donde se manifiesta la voluntad de salvación que Dios tiene por los hombres, que somos sus elegidos, que no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se quede aferrado a sus pecados, sino que nos quiere salvos, nos quiere liberados de nuestros pecados, nos quiere liberados de aquellas cosas que no nos dejan estar con madurez en la fe y en la plena comunión con Dios, ¿no? La luz del rostro nos demuestra que ilumina el corazón y nosotros pues de alguna manera nos iluminamos la vida espiritual por medio de la fe de la iglesia. Cada vez que nos acercamos a la iglesia y profesamos nuestra fe, nos iluminamos también de esta gracia de Dios. El Señor es el que manifiesta su verdadera vocación. La vocación de Jesús es redimir al hombre. Para eso vino a esta tierra, a dar su vida en pago por nuestros pecados. Él que no debía nada vino a pagar por nuestros pecados. En el fondo es cumplir la vocación a la que Dios lo envió a esta tierra y desempeñar su misión, ¿no? De redimir al hombre de todos sus pecados. Pero para eso también, cuando hemos sido redimidos de nuestros pecados, el Señor nos da un mandato, ¿no? No digan a nadie lo que han visto, pero hay que bajar del monte, ¿no? Ese bajar del monte significa que hay que vivir en el camino de la cruz, aceptando el sufrimiento, aceptando la enfermedad, aceptando nuestras limitaciones. En el fondo es entrar en la muerte, morir al pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida nueva, vida en abundancia y podamos resucitar con Cristo a una vida nueva porque ya nos hemos puesto en camino.
La luz pascual es la luz redentora que ha asumido así la oscuridad y las sombras del pecado, la fragilidad, las heridas y los dolores de cada uno, ¿no? Entonces comenzar a bajar del monte donde el Señor se ha transfigurado a cada uno de nosotros es aceptar todo esto, ¿no? Aceptar que hemos estado en una vida de pecados, en una vida de sombra, en una vida de fragilidad, con muchas heridas, con muchos dolores, con mucho sufrimiento, pero que el Señor nos exalte, que el Señor se revela a nosotros porque nos redime. A veces deseamos que todo fuera iluminado en nuestra vida personal o familiar, que todo sea claro, que todo sea esplendoroso en nuestra vida de fe, pero si las cosas fueran fáciles, pues ¿de qué serviría perseverar? ¿De qué serviría el tiempo de Cuaresma? ¿De qué serviría comenzar un camino de conversión, un itinerario de salvación? Entonces no tendría sentido, ¿no? Pero el Señor por eso nos recuerda que tenemos que aferrarnos a la cruz, que tenemos que pasar por la muerte para poder resucitar con Él a una vida nueva. Cuando tenemos unas dificultades o caemos en el pecado propio o de los demás, nos confundimos y tendemos a desanimarnos. Pero el Señor nos recuerda que ahí es donde nosotros tenemos que tener ánimo y tenemos que tener esperanza, porque por medio del pecado, por medio de la muerte, por medio del sufrimiento, podemos resplandecer nuestra vida y nuestro camino de conversión y podemos salir de esa vida de oscuridades en las que hemos estado anclados por mucho tiempo, ¿no? La presencia del pecado en nosotros, pues es un llamado a luchar para que la luz de Cristo nos llegue hasta los rincones de nuestra vida. Esos pecados que tenemos que aceptarlos, tenemos que reconocerlos, tenemos que ofrecérselos al Señor y pedirle perdón de ellos, para que Él pueda iluminar todo nuestro ser con su gracia divina y pueda darnos nueva vida. La oscuridad, o sea, el pecado, es oportuno en nuestra vida para que pueda realmente resplandecer la luz de Cristo con mayor fuerza, con mayor motivación y que nosotros pues hagamos esos propósitos de alegría, esos propósitos de felicidad, esos propósitos de aspirar a la promesa que Dios nos ha hecho. Queridos hermanos, no pasemos estos acontecimientos de esta llamada de Dios en nuestra vida desapercibidos en nosotros, sino que apoyémonos con fe, con esperanza, aferrándonos a Dios para que no nos desanimemos, para que no nos desalentemos, sino que tengamos fuerza, tendremos coraje, tendremos valentía de poder escuchar esta llamada de Dios, de poder escuchar su voz y poder corregir así nuestra vida de pecados y salir de esa vida de tinieblas. Queridos amigos, que tengan un bendecido día del Señor. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga su hogar y les conceda todo aquello que le piden desde lo profundo de su corazón. Que tengan un buen día.